Hola gente, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Estamos en un nuevo video donde seguimos hablando de los aires acondicionados split, convencionales, no son inverter, pero bueno, hay particularidades que rozan entre los dos sistemas, así que puede ser tomado para uno o para otro. Pero bueno, hoy especialmente vamos a hablar de la importancia de hacer un buen vacío a las cañerías que van a unir la unidad interior con la unidad exterior del aire acondicionado. Ahí mismo vamos a hacerle un vacío a la unidad interior. Vamos a hablar de las importancias. Todos sabemos, creo que las reglas nos marcan que debemos hacer un vacío. Y más o menos todos sabemos por dónde viene por dónde viene el problema si no lo hacemos. Pero bueno, hoy quiero explicar un poquito más eso. Vamos a hablar con el ejemplo del R410, que es el que se me ocurrió tomar en este ejemplo para que se entienda. ¿Y por qué necesitamos usar bomba de vacío, hacer pruebas con nitrógeno? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos abrir la unidad condensadora, hacer un barrido con el gas como hacen muchos y listo, ya está, saqué el aire de las cañerías? La realidad no es esa. Nosotros estamos haciendo varias cosas mal si hacemos ese procedimiento. Lo primero que estamos haciendo, estamos liberando R410 a la atmósfera, que si bien sabemos que no afectan a la capa de ozono, pero tienen otros contaminantes. No quiere decir que amigable con el medio ambiente o con la capa de ozono, no quiere decir que es inocuo, que no va a producir nada. Sí, produce, se larga dióxido de carbono, tiene otras desventajas, ¿sí? No es, bueno, no, este refrigerante no ataca la capa de ozono, me lo puedo tomar. No. Vamos a ver cómo es su composición para poder entender por qué es necesario hacer un vacío y no es un capricho como muchos piensan. Yo realmente, si tuviera que llamar un técnico, yo no soy técnico, imagínense, yo no soy técnico y tengo que llamar un técnico para que me haga una instalación de un aire y veo que no viene con bomba de vacío, le digo: no, discúlpame, pero no me haces el trabajo. Y no es un capricho, entiendan que un aire acondicionado hoy en día, por lo menos en Argentina, es un equipo caro, digamos. Se puede pagar, pero es caro. No va a salir, bueno, voy a comprar un aire acondicionado así nomás. Entonces, tomemos esos recaudos, ¿sí? Hay que hacerle vacío, ¿sí? Lo mismo si ustedes van al equipo de un cliente, ¿sí? Porque ustedes piensen que si no hacen el vacío correspondiente, le están reduciendo a ese equipo la vida útil y están poniendo en riesgo la vida de terceros, ¿sí? Ahora vamos a explicar todo eso, por qué es eso. Pero lo que quiero que tomen conciencia es que el vacío sí o sí es necesario, no es optativo. No es, un técnico me cobra 5.000 y no me hace vacío y el otro me cobra 7.000 y me hace vacío. Yo me voy con el de 7.000. Porque, ¿saben qué? En 2 años me voy a quedar sin equipo. Entonces ahí está la diferencia. Piensen bien las cosas. La bomba de vacío, si bien no es una de las herramientas más económicas, tampoco vale fortuna. Y si ustedes se van a dedicar a esto, mínimamente tubo de nitrógeno, bomba de vacío, manómetros, cortadoras de caños, panzoras, van a tener que tener. Si no, hay que dedicarse a otra cosa, ¿sí? Cuando se emprende un proyecto nuevo, bueno, las herramientas son fundamentales, porque si no, no podemos hacer nada. Y los conocimientos, obviamente. Pero bueno, no va, la bomba de vacío no es un motor de heladera, eso no es una bomba de vacío, ¿sí? El motor de heladera fue creado para otra finalidad, no para hacer vacío. No va a ser un vacío, no va a sacar la humedad y va a ser una gran mentira lo que estamos haciendo. Entonces la bomba de vacío viene específicamente diseñada para trabajar en equipos frigoríficos, para poder extraer toda la atmósfera de la cañería, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que es necesario hacerle un vacío a la unidad del aire acondicionado. Y vamos a explicar por qué no es un capricho, sino que es una necesidad imperiosa poder hacer este vacío. El R410, hoy vamos a citar el ejemplo con el R410, como dijimos. El R410 es un refrigerante, ¿sí? Que necesita trabajar con un aceite especial, ¿sí? Que es para que sean compatibles, para que sean mixibles. ¿Cuál es ese aceite especial para el R410? Es un aceite que se denomina POE, ¿sí? Que es poliolester, ¿sí? Es poliolester. ¿Y por qué necesita ser compatible con el refrigerante R410? Bueno, necesita ser miscible, ¿sí? Porque cuando nosotros ponemos el motocompresor en marcha,
pequeñas gotitas de aceite son expulsadas por la parte de alta, ¿sí? Y las lleva a pasear por el condensador, las lleva a pasear por el filtro, las lleva a pasear por el capilar, las lleva a pasear por el evaporador y las tiene que traer de nuevo al motocompresor. ¿Por qué? Porque si no, en un momento el motocompresor, de tanto escupir el aceite, se va a quedar sin lubricación y se va a estropear. Entonces, para que pueda suceder eso, el aceite tiene que ser mixible, ¿sí? Tiene que mezclarse con el refrigerante para poder pasar por todo el circuito refrigerante y retornar al motocompresor, primero entrando en la cámara, ¿sí? Y después volver a retornar al motocompresor para que ese motocompresor siempre esté lubricado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos al R410, le ponemos un aceite mineral, vamos a estar en un problema. Al no ser mixible, nos va a acumular ese aceite por todo el circuito hasta un momento que esto se va a quedar sin aceite y se va a quemar. Bien. Eso significa que sea mixible el refrigerante con el aceite. Entonces dijimos, para el R410 vamos a usar siempre un aceite POE, ¿sí? Poliolester. ¿Qué pasa? El aceite poliolester en su formación química surge de la conjugación entre un químico que se llama pentareltritol y con la conjugación de un ácido de cadena larga, ¿sí? Mediante una reacción química, estos dos químicos se unen y forman, por un lado, van a formar el aceite de poliéster y por el otro lado van a formar agua, ¿sí? O sea, mezclamos el pentareltritol con un ácido de cadena larga mediante una reacción química, vamos a obtener el poliolester o el aceite POE y por el otro lado vamos a obtener agua, ¿sí? Los separan, el agua se va por un lado y el aceite lo envasan con nitrógeno, con dinitrógeno, que es el nitrógeno seco, el nitrógeno que nosotros usamos. ¿Para qué? Para que no se contamine con humedad. ¿Y por qué? ¿Por qué si se contamina con humedad tenemos un problema? Bien, esta fórmula que yo les acabo de decir es una fórmula reversible, ¿sí? Si yo vuelvo a mezclar el aceite que obtuvimos de poliéster con el agua, vamos a volver a obtener el pentareltritol y un ácido de cadena larga. Bien, ¿qué pasa eso si sucede en el aire acondicionado? Ustedes saben que nosotros cuando hacemos vacío lo que estamos haciendo es retirando todas las humedades que tengamos en el circuito refrigerante, ¿sí? En el circuito de refrigeración. Esas humedades, si llegan a quedarse dentro del circuito, se van a condensar y van a formar agua. Esa agua se va a mezclar con el poliolester. Y al mezclarse con el poliolester va a generar la reacción que yo les dije. O sea que vamos a tener el pentareltritol por un lado y un ácido dentro del circuito. Ustedes saben que los ácidos son corrosivos y ahora vamos a ver lo que genera. Bien. En primera instancia, cuando nosotros no hicimos el vacío requerido dentro de la unidad motocompresora, lo que va a suceder es que ese aceite va a reducir su viscosidad, ¿sí? Al reducir su viscosidad va a haber mayor fricción entre las partes móviles del motocompresor, lo que va a producir un desgaste más apresurado de todas las partes, digamos, mecánicas del motocompresor, y le vamos a reducir muchísimo la vida útil a ese equipo. Se van a quedar trabados, pegados. Bien. Además de eso, como les dije, tenemos un ácido dando vuelta dentro del circuito frigorífico. ¿Y qué es lo que hace un ácido? Todos sabemos que el ácido corroe. Bueno, se va a encargar de eso. Va a corroer todo el sistema. No solo el motocompresor, va a corroer las cañerías, va a corroer los capilares, va a corroer los filtros, las evaporador y el condensador. ¿Sí? Es un ácido altamente corrosivo. O sea, ya estamos... El 60% del equipo ya lo arruinamos. En un par de meses de que ese equipo estuvo funcionando sin haberle hecho el vacío, ¿sí? Ahí no se termina todo. Eso fue con el aceite. Y ahora el refrigerante en contacto con el oxígeno, ¿qué pasa? Bueno, el refrigerante en contacto con atmósfera, que puede tener humedades, y esas humedades condensar en agua. El agua, al mezclarse con el refrigerante, lo que genera es un ácido fluorídrico. ¿Qué es lo que hace el ácido fluorídrico?
Ustedes saben que el motocompresor tiene una parte mecánica y tiene una parte eléctrica, ¿sí? La parte eléctrica está formada por un rotor, está formado por un estator y está formado por un bobinado, que el bobinado son, digamos, hebras de cobre que van enrolladas, y esas hebras de cobre van bañadas por un barniz dieléctrico, que quiere decir eléctrico, que no transmiten electricidad. El ácido fluorídrico lo que va a hacer es comerse todo ese barniz, ¿sí? Una vez que ese ácido se come todo el barniz, lo que vamos a tener, van a empezar a tener fugas, ¿sí? De corriente, de electricidad. Vamos a tener fugas, vamos a tocar esto, y si en el lugar donde se instaló el aire acondicionado no tiene un disyuntor que mida las variaciones de la corriente, y nos vamos a quedar pegados en el equipo, seguramente. Entonces el ácido fluorídrico lo que hace es comerse ese barniz dieléctrico que tiene el bobinado, y lo que hace es ponerse, aterrizarse el motor, ponerse a masa, ¿sí? Nosotros vamos a venir acá, vamos a medir cualquiera de estos, medimos acá con este y tocamos acá, y vamos a ver que tenemos continuidad. O sea, ponemos en un borne y tocamos un metal que no esté obviamente con pintura, y vamos a tener continuidad. Ese motor no sirve más, hay que descartarlo porque es peligrosísimo. El motor puede seguir funcionando, pero es peligrosísimo, porque cualquiera que toca ahí se queda fulminado. Un niño, un animal, una persona mayor, cualquiera, ¿sí?, que haga eso. Entonces, esa es la importancia del vacío, no es un capricho como les vengo diciendo, es una necesidad, ¿sí? Primero que estamos perjudicando al motocompresor, ¿sí? Pero lo más grave de todo, que podemos ponerla en riesgo la vida de terceros, ¿sí? Entonces piensen bien, cómprense la bomba de vacío, no usen un motor de heladera porque no sirve. El motor de heladera fue diseñado para otra función, no para ser vacío, ¿sí? Hace un vacío cuando nosotros no le estamos alimentando con refrigerante, sí, el motocompresor hace un vacío, pero ese vacío es ineficaz, ese vacío no sirve, no saca la humedad, ¿sí? ¿Por qué? Es simple, porque en el motocompresor, cuando está en el circuito cerrado, no hay humedad. Si funciona bien, no hay humedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué los creadores de motocompresores de heladeras crearían para que saque la humedad si dentro del circuito no tiene que haber humedad? Entonces, ¿por qué funcionaría eso? Bueno, no funciona, muchachos. Hay que comprarse la bomba de vacío, ¿sí? En Argentina, si bien no es la herramienta más económica, pero tampoco es inalcanzable, ¿sí? Juntando unos manguitos o pidiéndola prestada a alguien, cuidándosela, y después se van a poder comprar la suya. Hagan las cosas con conciencia, piensen bien. Todo se puede hacer, si se hace bien, ese aire acondicionado puede funcionar años, ¿sí? Y el cliente va a estar chocho con ustedes. Otra conclusión que vamos a hacer. ¿Por qué ustedes piensan que nosotros usamos nitrógeno, o hay gente que lo hace con dióxido de carbono? ¿Por qué usamos nitrógeno para presurizar la cañería para ver si no hay fugas? Bueno, usamos nitrógeno porque es un gas seco, no tiene humedad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, paso nitrógeno, chequeo que no hay pérdidas, listo, me quedo tranquilo, saco ese nitrógeno y le pongo la bomba de vacío. Esa bomba de vacío va a tener que trabajar menos porque pasó por ahí un gas que es seco. Si yo, como un animalito, voy y en vez de presurizar con nitrógeno, presurizo con aire comprimido, bueno, estamos llenando todo el circuito ese de humedades, que después la bomba no va a llegar a sacar todo. O sea, por eso se usa el nitrógeno. Tiene esa particularidad. El nitrógeno es un gas seco. Espero que se haya entendido. Pulgar arriba. Suscríbanse al canal, que me ayuda mucho para seguir con estos videos. Activen la campanita, compartan, que a mí me ayudan, me motivan a seguir haciendo estos videos, que me gusta hacerlos. Me gusta enseñarles lo poquito o mucho que yo sé. Y bueno, cualquier duda, consulta, sugerencia, como siempre digo, me lo dejan abajo, no hay ningún tipo de problema. Cualquier consulta, tengo muchos chicos, gracias a Dios, que me consultan, y los que yo puedo y sé, los ayudo, y lo que no sé me pongo a la par y investigo con ellos, y después le mando lo que yo pude encontrar. Eso, muchas gracias por seguirme, nos vemos en otro nuevo video. Suscríbanse, por favor, activen la campanita y nos vemos en otro video.